Hey, Jack, son o teu primo Marvin Berry. Lembraste daquel novo son que estabas a buscar? Pois escoita isto. En Sydney, en Nova York, en Londres, en Berlín, en Kuala Lumpur e ata en Castropepe. O rock chega cada día aos auriculares, altofalantes e equipos de músicas de milleiros de persoas. E de entre todos eses lugares, hai un onde xa non ten sentido vivir sen música. Esta é a historia de como o rock se fixo baluarte nunha pequena vila da contorna coruñesa. Está claro que hai moitas teorías sobre o nacemento do rock and roll. Podemos dicir que basicamente o que sucedeu foi unha conxunción de factores. Por un lado estaba a música blues. Por outro lado estaba o country, que era a música dos brancos. E logo outro elemento fundamental foi a guitarra eléctrica. Toda esa mezcla explosionó y creó el rock que todos conocemos, ¿no? Las primeras bandas, Bill Haley o Elvis o Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard. En realidad es como una parte de una cultura después de la Segunda Guerra Mundial, pues que también estaría el rock, estarían los cómics, el cine, la moda, si quieres, y que es una parte como de esa cultura popular juvenil de después de la Segunda Guerra Mundial. Si ti me preguntas como música rock and roll, contoche isto. Si ti me preguntas polo rock and roll, é un negocio que se monta para que a música que facíase dun xeito marxinal poda ser consumida por unha unidade de negocio que é a xuventude, non? Sumado todo eso, aceleramos o ritmo, que partía do blues, metemos certas melodías máis country, e eu creo que por aí chega o rock and roll. E por chegar, acabou chegando a Galicia a través de diferentes vías. Os portos mariñeiros, as bases militares americanas, os emigrantes retornados... Pero houbo outros factores importantes. A radio foi absolutamente fundamental na popularización do rock and roll. Hai que pensar que en Estados Unidos é un país absolutamente enorme, había emisoras por todas partes, incluso chegaron a moitos centros educativos nos que esas radios de instituto tiñan que poñer música tamén, porque non ia estar o locutor ou locutora falando todo o tempo. Eu escoitaba moito Radio 3 e poñían música country. A música country para mí era algo maravilloso, era algo increíble, algo que nunca había escoitado nunca, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado Balón Rojo en alguna emisora no te puedo decir cómo, y ahí fue cuando yo dije hostia, cómo mola esto, tío. Había alguna casa de discos que, por ejemplo, que te grababan, salía un disco nuevo y te lo grababan en cinta, por un módico precio, pues llevabas tu cinta, te la escribían, los titulitos, más o menos bien todo rotulado, en una cinta, la típica TDK o Virgen o bueno, o similar. Para conocer música nueva, ¿sabes? Había una cosa que, mucha gente no conocerá, que era el disco play. Te llegaba el disco play, que era gratuito, entonces tú te apuntabas, te llegaba el disco play a casa, empezabas a mirar y muchas veces te guiabas por visualmente, ¿no? Tú veías una portada de un disco y decías, ¡buah! Tiene que molar. Era ese ritmo frenético, esa posibilidad de bailar, unha sensación de liberdade que é unha das claves do rock and roll. Para os que nos apaixoa, pois nos parece imbatible. Nos anos 60 e 70, o rock xa comezaba a abrirse camiño entre a mocidade. Pero facíao, iso sí, moi estigmatizado por unha parte da poboación. Derrubar esas barreiras culturais e tabús non ia ser tarefa sinxela. Bueno, a xente, como sabemos, están acostumadas desde sempre a orquestas. As generacións de xente nova naquel tempo, os seus antecesores, a referencia era a copla ou cousas que non entendían o rock and roll. El rock evidentemente era una música, era la música del diablo, o sea, que eso se tenía que quedar aquí, en un país tan meapilas como este también. Mogollón de bandas, bueno, están ahí, de rock y de punk, son contestatarias, son, pues, de decir lo que no les mola del sistema, ¿no?
Entonces el rock estaba poco más o menos que prohibido. La actuación de los Beatles en la Plaza de las Ventas era rodeados por la Guardia Civil, poco menos que aquello era una ignominia y un insulto. Entonces yo creo que el rock es más una actitud mezclada con unos sonidos y con un concepto también de reivindicar, ¿no? Es un género musical que también ha hecho de alguna manera como altavoz a todas esas cosas que sentíamos y que nos ocurrían en el día a día. Entonces la veo como un movimiento más que solamente como un estilo musical, sino también una actitud. O rock nace como unha protesta tamén, entonces non necesariamente ten que estar ben visto. As protestas non estaban ben vistas neste país porque cunha dictadura durante tantos anos calquera tipo de protesta non era o socialmente establecido. Sempre foi un estilo de música pois moi hermanado cos temas de loitas políticas. Podemos ver, por exemplo, o que pasou no Festival de Woodstock, pacifismo, todos estos movimentos, as protestas contra a guerra de Vietnam, un montón de historias. No se normalizaron los conciertos en España hasta bien muerto Franco. Y como todo el mundo sabe, la carta el marchamo de democracia aceptada por Occidente lo dan los Rolling Stones, como cuando fueron a Moscú o cuando fueron a Pekín o cuando fueron a Cuba. En España llegaron a finales de los 70 y en cuanto llegan los Rolling Stones se normaliza un país, se supone. Tras ese primeiro concerto dos Rolling Stones, no ano 76, creceu o número de grupos e de salas de concertos en Galicia. A TCC tivo no ano 82 o seu propio festival de rock, un maratón de música coñecido como Rock en Cecebre. E no ano 91 chegaría a Cambre o festival máis exitoso da Bisbarra. A partir do ano 77, 76, que poden falarse dos primeiros macrofestivais ou maratóns dos que che falaba antes, aí sí que se empeza a integrarse a música con maior forza na estructura de actividades culturais, ¿no? Imagine porque había necesidade eso, ¿no? Había unha necesidade de facer outra clase, aparte da música de verbena, de orquesta, había necesidade de facer un concerto de rock. Con los 90 aquí hubo un caldo de cultivo tremendo, tío. Hemos mogollón de peña. Era, ya te digo, San Pedro hardcore, tío. Venía peña de Coruña, de todos lados aquí al Temple, y hubo un caldo de cultivo que yo creo que no se va a repetir en la vida, tío. Como grupo Inadaptados, pues empezamos a crear la idea de, es decir, ¿por qué no, en nuestro pueblo no podemos hacer un festival? Y surgió la idea de crear un festival en el pueblo. En Cambre sempre hubo roqueiros, eso está claro. Sempre hubo xente que lle gustaba o rock. E foi eso, un grupo de amigos naquela época jóvenes, eso, se xuntaron e fixeron un concerto. Cambre era pues, un pequeño supermercado, un par de bares y poco más, tío. No había mucha historia, tío. En ese momento lo que más nos gustaba hacer en la vida era tocar y fue como surgió el tema de crear un festival. Darle un poco de salida, tanto a tus ansias musicales, pero cómo no, por reunirnos todos en la gente del pueblo, hacer algo. Al principio era una cosa más reducida, un palquito de madera, pequeñín y tal, equipo más modesto, y la gente fue viendo que el festival seguía, que persistía, que cada vez iba creciendo, se traían mejores grupos, mejor equipo. Lo que queríamos era que con los grupetes que compartíamos en otros festivales, que ellos viniesen a nuestro pueblo. ¿Por qué no en Cambre se podría hacer? Si otros pueblos más pequeños que de alrededor que íbamos a tocar hacían sus festivales, y nosotros la curiosidad nuestra era ¿por qué no podremos hacer esto en Cambre? Empezaron a hacer un concierto pequeñito, de rollo reducido, para los colegas y la peña del pueblo y enseñar un poco lo que estaban haciendo en sus grupos, ¿no? Y en ese sentido creo que a lo mejor un Rock en Cambre surge de ahí, de esa parte de movimiento y de querer crecer y de querer hacer las cosas, entonces poco a poco le va dando dimensión. Y el Rock en Cambre te daba una oportunidad de ver a grupos referentes, eso, a nivel nacional, gratis, al aire libre, con tus amigos, y en aquel momento, ya te digo, era algo que no era muy común por aquí. Unha das claves do éxito do Rock en Cambre foi a participación dos grupos locais na organización. Os músicos de Cambre, que ademais de crear rock tamén o consumían, decidían que bandas traer e que grupos locais de estilo e público similar as acompañarían no escenario. O éxito estaba garantido. Conseguía traer xente moi potente
e Cambre sempre foi como un concello moi riquiño porque estaba cerca, ¿no? E non era difícil de chegar, estaba ben comunicado, o espacio estaba tamén moi guai, era moi propicio. O Festival de Cambre a mí me parece que é máis un pobo dentro do festival, non? E non ao revés, non un festival dentro dun pobo, non? Porque, claro, é un sitio pequeno, pero a la par que é moi bonito, cos árboles que están ali, entón, e a xente o rodea todo. A xente que lle gusta o rock tiña o Rock in Cambre como apuntado no calendario para intentar ir polo menos, fixarse en quen traían, para incluso se non os coñecías, para escoitalos. Cambre foi un concello onde sempre se valorou a música como algo importante, algo que identificase a xuventude do concello eso dende o ano 91. Tiñamos o Rock in Cambre un par de días antes das festas do pueblo, era verán, sabes, estaba todo moi ben disposto. Unían, non era calquera cousa, era calidade, músicos e grupos e bandas que molaban e conseguía reunir a moita peña, entonces era un estandarte para todos nós. Puxo esa etiqueta de pobo roqueiro a Cambre. Nese pobo roqueiro son xa máis dun cento de bandas locais, nacionais e internacionais as que pasaron por un escenario que, a pesares de ir mudando cos anos, sempre recibiu a todo o mundo cos brazos abertos. Íbamos a tocar o último tema. Xa tiñamos ensayado unha parte na que o batería e o guitarrista poñanse a facer unha línea de guitarra e de batería que podía durar X tempo. Entón eu collo e vou correndo detrás do escenario. Claro, ali atópome os concelleiros, a toda esta xente aí e tal, e claro, diante deles, eles abaixo no chan, eu na parte de atrás do escenario, e diante deles, baixo os pantalóns, baixo os calzoncillos, e saio correndo outra vez para o escenario. Claro, entón chego aí con, bueno, os gallumos os levaban a man, chego correndo con eles, tal, vou pola lengüeta de loquillo, os tiro os calzoncillos e vou collelo baixo. Entón, claro, poñome a tocar, claro, aí xa o subidón de adrenalina xa chega ao punto máis álgido. E outro año llevé outra moto y con ella sí que salté del palco en la última canción y la cogí y la arranqué y estuve dando vueltas por el foso y echando incluso chispas y centellas por los tubos de escape, porque era escape libre y la tenía así preparada. Lo que más me gustó de tocar en el Rock in Cambre es esa sensación de ¡buah! Esto es la hostia. Dios, lo voy a dar todo, porque esto es la hostia. Y te llena, bueno, sales, estás hinchado 4 o 5 días, no pisas el suelo, vas flotando, ¿no? Nunca pensé que podría tocar en un concierto con S.A. y verlos en la puerta de mi casa, tío, fue criminal. Sí lo recuerdo muy bien y recuerdo, no sé, como sobre todo la emoción que existía en un festival que aún no siendo muy conocido a nivel de círculo, pero sí era un festival muy longevo, con mucha historia, y bueno, se generó ahí un ambiente muy bueno en los camerinos. Además había, no sé, como yo empecé a empatizar y había un mogollón de bandas y tal, y a charlar con ellos, y no sé, me gustó mucho la experiencia. Fue una de las cosas que más nos gustó, que pusieron todo el backstage a todo el mundo junto. Claro, estaba todo el mundo allí. Y viene el cantante de S.A., se te sienta al lado, ¿qué tal, macho? ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema? Pues de puta madre. Y entonces ya flipas, ¿no? Sensación de familiaridad, ¿sabes? De estar entre amigos, incluso con grandes bandas. Creo que es una muy buena filosofía el lejos de ver como nosotros y los demás, sino como vamos a juntarnos y vamos a aprender y vamos a apoyarnos en las bandas, digamos, que tienen un recorrido un poco mayor, para nosotros difundir nuestra música, ¿no? Pienso que creo que es la fórmula. Yo lo he vivido en primera persona y he tocado con Metallica, he tocado con muchas bandas y siempre lo he visto como algo enriquecedor. Llamó a la gente a hacer bandas y disfrutar de la música como amigos. Y seguro que muchos chavales que nunca habían escuchado y vieron aquí un festival por primera vez, seguro que les entró el gusanillo, ¿no? Gente joven. Pues a ver, yo era muy pequeña, pero recuerdo estar en los hombros de mi madre y de mi padre todo el concierto,
escuchando a Mago de Oz con los violines. Pero creo que todos los años he acabado yendo al Rock in Cambre solo por lo bien que me lo pasé en el primero. Estamos hablando de 2005 a 2010. Fue una época muy prolífica en cuanto a bandas en Cambre. Tiñamos Magosto, Rock in Cambre, e tiñamos as festas da universidade e todo eso. Tiñamos aí 4 ou 5 escearios para tocar, tío. E penso que foi ese boom que houbo para surxir os grupos de Cambre para arriba, tío. Si no hubiese Rock in Cambre, seguramente habría grupos de rock, como en todos los pueblos, pero igual no habría tanta cantera ni tanta historia del rock como hay gracias al festival. Ver de primera mano a gente tocando en directo, yo creo que te da ganas, te da envidia, dices, ¿por qué? Yo también quiero. Si tú creces con esa referencia en el calendario, esperando que llegue el Rock in Cambre, o incluso si no lo tienes como referencia, pero que te levantas un día por la mañana y de repente escuchas ¡boom! Pues, y te llama la atención, pues claro, tiene que tener algo aí. Cos meus amigos e toda a xente da aldea, pois íbamos aos concertos. E a verdade é que pois chamábanos moito a atención toda esa enerxía que había en riba dun escenario. Pois eso é bastante atractivo. Estar en riba do escenario significa vivir tardes e noites de experiencias únicas, desfrutar e facer desfrutar da música e, sobre todo, facer realidade o que un día foi o sono de tocar. Porque se hai algo común a todos os músicos de rock é a sensación de querer ser como a eses referentes. Pero eses referentes están comenzando a mudar. Yo creo que la mayoría de referentes a día de hoy son masculinos. Vivimos en una sociedad que lleva valorando mucho más una persona masculina que una femenina. O sea, la mujer ha estado muchos años infravalorada y a día de hoy eso sigue muy presente, aunque se estén intentando cambiar las cosas. As mulleres carecemos de... ¿Cómo é esta palabra? Referentes no rock. En los festivales no hay presencia femenina, es irrisoria, pues de un 10% de los artistas que puede haber en un festival grande, que a lo mejor pueden ser ¿cuántos artistas? A lo mejor 150 en un festival grande o más. Y que únicamente un 10% sean mujeres. El rock siempre ha sido así. Y está bien visto que sea así por muchas personas. Si esa mentalidad no cambia, no se puede hacer nada. Pero es que estaría muy bien que cambiara eso. Claro que eso, a muller moitas veces foi relegada precisamente simplemente ao papel de grupi. Porque tamén musicalmente había uns instrumentos como máis asociados a figura feminina, porque sempre se utilizou a figura da muller como un obxeto. Non hai que ver máis que a típica imaxe de estrella del rock, rodeado de mulleres e tal, ves videoclips de un montón de grupos dos anos 80, 90, e eso, piscinas con mulleres. Hai como unha figura feminina moi asociada a certa sensualidade que é como obligatoria, é unha etiqueta que nos puxeron aí de que a muller no rock ten este papel e ten que representar este papel. Creo que hai un movimiento moi fuerte digamos, despertar de la mujer compartido por todos, tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Pero que creo que sí que la figura de la mujer, gracias a Dios, está dando pasos hasta el sitio que le pertenece, que no es otro que el de la igualdad, que el de ser una persona más. Polo de agora, é máis que necesario que haxa paridade e que se propicie que haxa, polo menos, a inclusión de grupos femininos dentro dos festivais. Chegará un momento, espero, en que non faga falta facer ese punto de reflexión sobre a escena, ¿no? Pero de momento é necesario, porque senón non nos inclúen. Nesa busca de igualdade nos escenarios, o Rock in Cambre leva anos apostando por grupos con presenza feminina. En no 2017, incorporou a súa programación actividades como charlas e mesas redondas sobre o papel da muller no rock.
Todo co obxectivo de poder desfrutar dun festival onde todo o mundo teña cabida e seguir proporcionando ás bandas locais un escaparate de luxo. Yo creo que si no existieran los festivales tipo Rock in Cambre, los grupos locales nunca tocarían, los grupos pequeños nunca tocaríamos en un festival. Que haya música en directo en los sitios es fundamental para crear una base para crear un caldo de cultivo para... que es como nació el rock, como nace cualquier cosa. E sobre todo, xa non eso, os que veñen despois, ¿no? Tamén teñen esa inquedanza. Creo que un festival como un Rock in Cambre para un grupo novel ou para un grupo que está arrancando, creo que es brutal. Vamos a tocar uno que vengo ao festival o Rock in Cambre. Hai que ensayar ben. A nivel anímico, a nivel profesional, a nivel de intentar dar lo mejor de ti, que empieces a sonar bien, que el público empiece a conocerte, creo que son casi todo cosas positivas. Eso motiva a los músicos. Que te vea mogollón de gente, pues que aproveches el público de otras bandas que no te conocen a ti, pero los conocen a ellos y ya están ahí, ¿no? Con esa idea de intercalar a los grupos locales con los grupos, con los cabezas de cartel, que es una oportunidad de que los vea la gente. Darles impulso aos grupos locais nun festival, bueno, isto é o máis millor que se pode facer. Como grupo local de Cambre, tocas y tienes gente, tienes apoyo. Lo primero que aporta un festival de música para mí es la cultura. Eu sempre digo que a música en directo é felicidade colectiva, é liberación, é aparcar os problemas, é atoparse con xente como a ti, que ao mellor non a coñeces, pero acaba sendo colega a cabo de 2 horas. Generou un movimiento sociocultural en Cambre que yo creo que no tuvo antecedentes. Es una oportunidad de conocer formas diferentes de vivir, de pensar. A ver, pues yo como vecino de Cambre, aparte estaría orgulloso de tener ese festival. É como unha tradición, ¿no? Facer ese festival, ¿no? Que fue creciendo, que es un festival que yo no recuerdo nunca un problema, no recuerdo nunca un follón, siempre bien organizado. Pues yo creo que la sociedad de Cambre le aportó un nivel cultural en ese sentido, musical, que no ves en otros concellos de As Mariñas. También es como algo especial que tenemos en Cambre. Unha fecha señalada en el calendario, tío. Eu sempre digo que os 2 días que a xente máis bebe en Cambre son os carnavales e o Rock in Cambre. Pero tamén mola amosar a túa música, a túa cultura, os teus amigos. O Rock in Cambre é perfecto para eso. Bueno, para las bandas locales es brutal. Un apoyo, pero fundamental. Yo creo que ya es la filosofía con la que se comenzó el festival. Es unha oportunidade que se lle dá a estes grupos. E esa sensación de eu tamén estiven aí arriba para unha banda local e a hostia, va. Creo que se suman moitísimos factores para que un festival como Rock in Cambre sea unha cita case ineludible. En Cambre, o festival de Rock in Cambre, pues, é necesario.